Muy buenas tardes para todos y todas las que se encuentran en este espacio con nosotros. Les damos la bienvenida nuevamente desde UCN Sin Fronteras a un espacio, esta vez con el viaje en nuestro nuevo país llamado Perú. Entonces les damos la bienvenida a este nuevo recorrido, a este nuevo viaje, a este nuevo mes donde vamos a estar conociendo diferentes temas sobre este bello país. Entonces, para darle inicio al recorrido que tenemos preparado para este mes, tenemos al doctor, esta vez nos acompaña el doctor José Manuel Rodríguez Canales, él nos acompaña desde Perú, él es doctorado en Ciencias Sociales de la UCSM. Ahorita el doctor nos comparte qué es eso, de Arquipia, es también magíster en tecnología. También es tecnólogo y tiene estudios en la Sagrada Tecnología de la Pulva de Roma y es profesor principal de UCSP de Arequipa. Entonces le damos la bienvenida al doctor José Manuel. Esperamos que podamos aprender mucho sobre lo que viene a compartirnos en el día de hoy y que sea un espacio muy satisfactorio y lleno de conocimiento para cada uno de nosotros. Bienvenido, doctor. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Para mí es un honor, una alegría poder compartirles algunas cosas. Sí, yo al pasarles mi pequeño resumen biográfico, puse solamente las siglas. En realidad, yo soy doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Soy magíster en Teología de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Estudié teología con especialidad en familia en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y soy profesor principal de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Ese es el currículo pequeñito, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería compartirles hoy, por el título que le pusimos, es un panorama, ¿no? Como todo panorama, lo que intenta darnos es una noticia sucinta pero completa de lo que es el Perú como historia y como cultura, ¿no? Las dos entradas, la entrada va a ser histórica y cultural, ¿no? Entonces paso a compartir el PowerPoint que tenía preparado para ustedes. Espero que se pueda ver. Me confirman, por favor, que se ve cuando lo ponga. Y aquí está. Entonces, ¿lo pueden ver, por favor? Sí, señor. Ya se ve. Muy bien, entonces, muy buenas tardes con todos. Este es mi título, Panorama Histórico y Cultural del Perú. Le puse de subtítulo un recorrido sintético por un país con 13.000 años de edad. Vamos entonces, sin más, a recorrer cómo ha sido la historia del Perú y cómo han sido sus expresiones culturales, para poder, de alguna manera, tener una noticia de cómo es el Perú hoy, ¿no? ¿Qué tendencias existen, más o menos cómo nos estamos moviendo hoy día? Entonces, si tuviéramos que dividir la historia del Perú, como la historia de cualquier país latinoamericano, vamos a encontrar que hay un periodo precolombino y después de la conquista, o como se quiera llamar este proceso histórico. Algunos le llaman el encuentro de culturas, otros conquista, otros invasión, otros insisten en que España realizó un genocidio y cosas así. Pero yo creo que hay que ser bien justos con nuestra propia historia, ¿no? Y reconocer que nos guste o no, lo aceptemos o no, somos pueblos que han nacido a la historia a partir de España. Eso es muy claro. Nos une el idioma, nos unen muchísimas cosas culturales. En el caso del Perú, se divide también clásicamente la historia precolombina, las raíces precolombinas, desde el precerámico. Y se calcula que el precerámico empieza algo así como 11.000 años antes de Cristo y se divide en el periodo lítico, donde se encuentran pues puntas de flechas, y
unas manifestaciones muy, muy interesantes, aunque las tenemos por varios lugares de la sierra peruana, que son las pinturas rupestres. Lo que tienen allí en pantalla, en esta figurita de acá, es el arte rupestre de las cuevas de Toquepala, al sur del país. Esto está en Tacna, en la última región ya colindante con Chile. Allí hay un valle bastante seco que se llama Toquepala, donde en una cueva se encuentran estas pinturas rupestres, ¿no? A diferencia de los petroglifos, que también hay bastantes por el Perú, no es piedra tallada, porque tallaban con una piedra más dura, la piedra de la pared de una cueva. Estos son pinturas, ¿no? En base a cochinilla, en base a sangre de animales, a flores, etc. Y lo interesante es que la elaboración es bastante compleja. Hay rasgos de abstracción, son escenas de caza. Los animales que se representan son camélidos americanos, la llama, el guanaco, la vicuña, básicamente estos tres animales, y algunos otros, ¿no? Entonces, lo que aparentemente ocurre acá es que estos hombres se refugian en cuevas, pero son todavía nómades. Estos pobladores del Perú, los primeros, van siguiendo las manadas de animales para alimentarse, ¿no? Y se refugian en cuevas en distintos lugares, ¿no? Las cuevas tienen además distintas pinturas de distintas edades porque las poblaciones se van moviendo y se usan como refugios temporales, no se quedan a vivir allí. Pasan una noche, dos, tres, podría ser hasta meses mientras el clima se lo permite, y siguen moviéndose por toda la zona. Entonces, este es el periodo más antiguo que tenemos de presencia humana en el Perú, ¿no? El periodo lítico. Después viene el periodo arcaico, que se diferencia del lítico porque aquí ya se establecen ciudades, pueblos, ¿no? El poblador deja de ser nómade y se convierte en un poblador estable, ¿no? Se realizan asentamientos humanos, ¿no? Y ya tenemos poblaciones muy, muy interesantes. A la izquierda está la ciudadela o el templo de Caral, que está al norte de Lima, en Supe. Este ha sido un descubrimiento sumamente importante, no solamente para el Perú, sino para América, porque es una ciudad de 3000 años antes de Cristo. Esto pone a las civilizaciones americanas a la altura de Egipto en la historia, ¿no? Y como se puede ver en la foto, hablar de Caral podríamos gastarnos unas varias horas o incluso un semestre entero, porque es un diseño tremendamente elaborado. Como pueden ver, ahí hay una plaza central, ¿no? Que es circular y que se va abriendo hacia un templo que va detrás y hay una serie de pirámides, ¿no? Como en todo lo que encontramos en el país, esto que se descubre o que se muestra con el trabajo de los arqueólogos suele ser un 10% de lo que puede haber enterrado en los cerros, porque es muy, muy grande, la verdad. Y Huaca Prieta, que también se caracteriza, esto también está en el norte, ¿no? Es una pirámide. Yo no quise poner la foto de la pirámide, sino de alguno de sus manifestaciones pictóricas o, en este caso, textiles, ¿no? Este textil, como pueden ver, representa un cóndor, ¿no? Que va a ser una de las primeras expresiones de lo que después se va a conocer como la cosmovisión andina. En el Perú tenemos una cosmovisión andina bastante estudiada, eh, con tres mundos, lo vamos a ver después, ¿no? Que la encontramos en todo el país. Cuando los españoles llegan a Perú, encuentran esta cosmovisión por todas partes. Me parece que llega en un momento, por los intercambios de cultura y la unificación de los incas, se convierte en una lectura natural de todos los pobladores, ¿no? Bien, seguimos con el horizonte temprano. El horizonte temprano va del 1500 a.C. al 500 a.C. Y aquí destacan, entre muchísimas otras, porque en verdad son muchísimas. Piensen además que la geografía del Perú, a diferencia, creo yo, de Colombia, es muy fragmentada. El Perú tiene tres regiones claramente determinadas, que son la costa, la sierra y la selva. A su vez, se pueden dividir en costa, yunga, valle interandino, etcétera, porque los Andes encuentran sus más altas expresiones en nuestra tierra. Cruza el Perú de norte a sur, o de sur a norte, como quieran, y
hay muchísimas regiones, microclimas también, microregiones, donde los cerros hacen literalmente climas bien distintos. De un valle a otro el clima es bastante distinto por una serie de fenómenos naturales que existen en el país. Todo el país además siempre ha sufrido el conocidísimo fenómeno del Niño, que es un calentamiento del agua que genera una serie de inundaciones, lluvias muy, muy fuertes en el norte, que arrasan con todo lo que encuentran. Entonces, hay civilizaciones que han desaparecido sin que nadie sepa cómo, y en realidad, más bien, sí se sabe cómo. Vino el niño y se lo llevó, y no, ya no podían vivir allí y se fueron a otro lado, ¿no? Obviamente con muchísima gente que murió durante estas inundaciones. Entonces, aquí destacan dos culturas que son realmente muy elaboradas, muy finas en sus expresiones artísticas, ¿no? A la izquierda tenemos una cabeza clava. Esto es manifestación de la cultura chavín. La cultura chavín es una cultura donde se hacen sacrificios humanos muy parecidos a los aztecas. Aparentemente, por lo que se ha estudiado, menos multitudinarios que los sacrificios de los aztecas, pero sí los hacían. Sobre todo, eran muy, muy guerreros y sacrificaban a los enemigos que quedaban prisioneros. A la derecha está una expresión de un manto paracas. Los paracas eran grandes tejedores, están ubicados en el sur del país, en Ica, ¿no? A unos 300 kilómetros de Lima, y desarrollaron cosas muy, muy sorprendentes para todos los que los estudian. Por ejemplo, los paracas realizaban trepanaciones craneanas, ¿no? Alguien se daba un golpe en la cabeza, se rajaba el cráneo y ellos con un pedazo de mate o de algún metal reemplazaban el hueso. Y los estudios antropológicos, forenses, muestran que estos hombres o mujeres a las que les pusieron una trepanación craneana, lo que se conoce como la trepanación craneana, vivieron muchos años más. No se sabe si seguían siendo capaces mentalmente, pero son operaciones quirúrgicas muy, muy elaboradas y muy difíciles que aparentemente les funcionaron. Entonces, los paracas tienen sobre todo una fuerte insistencia en el mundo del más allá. Incluso a una parte de esa cultura se le conoce, o a una época se le conoce como Paracas Necrópolis, porque se han encontrado cementerios enormes con cadáveres enterrados en posición fetal. ¿Por qué los entierran en posición fetal? Aparentemente es la posición de un nuevo nacimiento, ¿no? Y los entierran con posesiones, con alimentos, etcétera, etcétera, pensando probablemente que pasarían a una mejor vida que esta, ¿no? En el horizonte intermedio temprano, del 500 al 700 después de Cristo, les digo lo mismo, estoy señalando solamente dos culturas de muchísimas otras, repito, porque el país, al ser tan fragmentado, las poblaciones se desarrollaban a veces sin contacto unas con otras, porque claro, cada uno tenía su valle, o dos valles, o tres valles, lo que fuera, se asentaban allí y vivían pues 100, 200, 300 años, ¿no? Entonces, hay muchísimas culturas que desarrollan elementos distintos, pero más o menos con la misma cosmovisión, ¿no? Lo cual es muy lógico si hablamos de historia cultural. Los pueblos, cuando se vuelven sedentarios, ¿no?, en lugar de andar persiguiendo a los animales o persiguiendo su subsistencia o recolectando y cazando y pescando, lo que hacen es asentarse y mirar el tiempo para ver cómo se mueve, ¿no? Porque al vivir del agro, lo más natural es que las civilizaciones tengan una concepción cíclica del mundo, ¿no? Todos los años hay primavera, verano, invierno, otoño, y esta mirada cíclica se asienta en la población. La lectura cultural es cíclica. A la izquierda tiene las famosas líneas de Nazca, escogí el colibrí. Si algún día tienen la suerte de poder verlas, es realmente impresionante, se ve desde unas avionetas que hay ahí en Nazca, y uno se pregunta qué cosa era esto, ¿no? Son geoglifos. Son figuras enormes pintadas en una pampa, un desierto muy, pero muy seco. Y las líneas están pintadas, trazadas en la tierra, ¿no? Que es ese color rojizo de la tierra. Y el color blanco está dado por una especie de excavación pequeñita. No tiene más de
podríamos decir 10 centímetros de profundidad la línea, ¿no? Aparentemente hay muchísimas teorías. La gran descubridora de estas líneas fue la doctora María Raige, que un día comenzó a mirarlas y dijo, ¿esto qué cosa es, no? Y nadie sabía. Un día pasó un avión por allí y vio los dibujos. Esto ya ha sido mediados del siglo XX. Y además de los dibujos, hay unas líneas muy, pero muy largas que atraviesan toda la pampa y que, bueno, hay muchas teorías, hasta las más enrevesadas, sobre la presencia de extraterrestres y cosas así, pero bueno, son cosas que siempre se dicen. Lo cierto es que son muy misteriosas. Esta cultura nazca, además, tenía un manejo del agua impresionante, ¿no? Hay unos acueductos, los acueductos de Cantayoc, que bajan desde la sierra y que reducen la gradiente de 7 grados a 1. Entonces, porque claro, es una zona muy seca. Y el agua era muy cuidada. Hasta ahora siguen funcionando los acueductos de Cantayoc. La ciudad principal de los Nazcas es Cahuachi. Al igual que lo que vimos de Caral, de Cahuachi se ha desenterrado, pues ahí sí creo que es un 5%. Un arqueólogo italiano de nombre Orefice comenzó a estudiar esto y dice, no vamos a acabar nunca de desenterrarlo, es enorme, ¿no? Y que hablaba de una civilización bastante grande, bastante bien organizada, que también con el tiempo desapareció y nadie sabe qué pasó con ellos, ¿no? A la derecha están los mochicas. La cultura mochica al norte, mientras que los chavines son de las sierras, de la Sierra Norte, los mochicas son de la costa norte. Y se caracterizaron por hacer este tipo de ceramios, que se conocen como huacos retrato. Los mochicas describen muchísimas cosas, la cara de su gente, la muerte, como pueden ver ahí, es una especie de esqueleto, las enfermedades, no sé si se puede ver bien, el ceramio que está más a la izquierda tiene lepra, ¿no? O sea, era como que ellos expresaban todo lo que pasaba. Hay muchos ceramios también de sacrificios, de asesinatos, de muerte, de guerra, y también muchos ceramios dedicados a la fecundación, ¿no? Algunos acá le llamaban huacos pornográficos, ¿no? Y efectivamente expresan todos los actos sexuales posibles, ¿no? Como una expresión de la cultura, de la vida, etcétera, ¿no? Hay también teorías de que eran dedicados a una especie de adoración de la fertilidad, de la fecundidad, etcétera. Con eso estamos entrando ya en la era cristiana, 700 después de Cristo. Después tenemos el horizonte medio, ya mucho más cercano, del 700 después de Cristo al 1000 después de Cristo, en dos culturas que podemos decir así, son un país dentro del país, la cultura Tiahuanaco y la cultura Wari, ¿no? Que son culturas que nacen en el altiplano puneño, donde está el lago Titicaca, el lago de agua dulce navegable más alto del mundo, ¿no? Está como a 4.000 metros. Y en esta zona se desarrollaron tanto la cultura Tiahuanaco como la cultura Wari. La cultura Wari fue más hacia el centro. Si ustedes un día vienen al país, y es un viaje hermoso, te llegas a Puno, al lago Titicaca, y desde allí vas por carretera, bajando por el Valle Interandino hasta Cusco, ¿no? Entonces vas pasando por Sicuani, por Ayaviri, pueblos muy hermosos, muy perdidos y muy fríos también, pero que muestran la posibilidad de que estas culturas se han expandido, porque es fácil bajar del altiplano puneño hacia el Cusco. Ya en el horizonte tardío, en el norte de Lima, está Chimú, y en el norte chico, lo que se conoce como el norte chico de Lima, ya bastante cerca, está la cultura Chancay. La cultura Chimú tiene un manejo impresionante del barro. Si ustedes también algún día pueden venir por acá, encontrarán una ciudadela enorme, que es la ciudadela de Chanchán. Ahí hay una foto de una parte ya reconstruida. Y lo particular de estas construcciones es que muestran de manera plástica las corrientes del mar. O sea, hay varios que han estudiado cómo los peces, hay aves marinas dibujadas o moldeadas en esas paredes, que muestran la corriente del Niño, que también se va a llamar después corriente de Humboldt, ¿no? Que es la corriente que hace que nuestra costa sea fría, porque en realidad el Perú es un país tropical, estamos en el trópico todavía, ¿no? Pero nuestro mar
es helado. A diferencia del mar de ustedes, pues, que es medio tibio, supongo, no sé. Yo conozco Cartagena, hace un calor enorme. No es, el mar del Caribe es un mar caliente, y el Pacífico de ustedes creo que es bastante poco visitado, ¿no? Bastante poco accesible, es lo que tengo entendido yo. Cuando estuve por allí, conozco Bogotá, conozco Medellín, conozco Cali, ¿no? Y también Cartagena. Y claro, ustedes son un país bastante distinto, bastante más plano geográficamente que nosotros. Por lo menos fue mi impresión, ¿no? Ahora, la cultura chancay, ya más cerca de Lima también, elabora cerámicos figurativos de todo tipo también, ¿no? Ya hay una fuerte influencia wari, aquí parece haber conexiones entre la cultura wari y la cultura chancay, ¿no? Como se puede ver en el cerámico de la izquierda, donde ya comienza a hacerse abstracciones, ¿no? Yo les quería comentar también, no sé si lo pueden ver, me había olvidado de este detalle, hay un personaje en los vasos que están a la derecha, que son los de la cultura wari. Ese personaje que parece tener una cara de televisor, ¿no? Con unos cuernos, unas manos agarrando algo que parecen unos cetros, ¿no? Ese personaje en el norte del Perú se llamaba Apayaec, ¿no? Y aparentemente es una deidad bastante sanguinaria que aparecía cada cierto tiempo, ¿no? También esto se estudia muchísimo, muchas teorías sobre cómo se representaba y qué cosa significaba para la gente Apayaec en el norte, pero que en el sur se llamó Huiracocha, ¿no? Una especie de hacedor del universo, un ser que daba la vida o la quitaba, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, lo pueden ver dibujado ahí. En el caso de la cultura chancay hay bastante abstracción también de figuras geométricas. Pueden ver un aríbalo, un huaco a la izquierda, que tiene figuras de cuadrados, como si fuera un tablero de ajedrez, ¿no? Eh, esta elaboración de arte figurativo, ya no figurativo, sino como abstracto, decorativo y abstracto, ya evidencia también un gran avance de la mentalidad de estos pueblos. Por último, el horizonte tardío, muy cortito, dura 92 años, ¿no? El famoso Tahuantinsuyo. Lo podemos llamar también la primera unificación del país. Esto probablemente conozcan ustedes este paisaje, ¿no? Es uno de los más conocidos del Perú, es Machu Picchu, ¿no? La palabra Machu Picchu quiere decir Cerro Viejo. Y es realmente un portento de arquitectura, porque esta ciudadela, aparentemente, contrariamente a lo que se piensa, ¿no? Se construye sobre un ojo de agua que hay en ese cerro, ¿no? O sea, el ojo de agua es lo que manda la construcción para poder tener agua ahí arriba, porque no se puede bajar desde abajo del río Urubamba. Y la ciudad está construida desde abajo. O sea, desde abajo fueron haciendo andenes, 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 hasta poder sostenerla arriba, ¿no? Es realmente impresionante. Si un día pueden darse este viaje, creo que vale mucho la pena para que entiendan o se pueda ver algo de la grandeza de este imperio, ¿no? El imperio incaico fue un portento de ingeniería, ¿no? Y se hizo un enorme camino que se conoce como el Capac Ñan, que así como Roma construyó muchos caminos, los incas construyeron caminos que unieron todo el imperio, ¿no? Íbamos desde Colombia hasta el norte de Argentina y Chile, ¿no? Era una cosa muy grande. Algunas incursiones en la sierra también. En el norte hay una cultura que se llama Chachapoyas, que eran unos expertos canteros, ¿no? Entonces construían todo en piedra, y aparentemente los incas lo que hacían era asimilar las culturas, ¿no? Alguno también, nos falta un autor que dice que esto era como la Roma de América, ¿no? O sea, por el paralelo de los caminos y el paralelo de la centralización, la organización del imperio, centrada en el Inca, y sostenido con los impuestos, los tributos que hacían que las culturas pagaran. Los incas no destruyeron costumbres antiguas, simplemente las dejaban ser con tal de que las culturas pagaran los tributos. Y como en todas estas civilizaciones se casaban las castas, ¿no? Si yo era, pues, no qué sé yo, el jefe o el curaca de una determinada cultura en un valle,
Los incas me decían, ya cásate con una hija del inca, o una prima del inca, o una sobrina del inca, o un familiar del inca, y te volvías inca. Entonces, terminabas perteneciendo al imperio, ¿no? En general, el incario no tuvo mucha resistencia, salvo en un pueblo que después vamos a ver, tiene que ver con nuestra historia reciente, que son los chancas, ¿no? Los chancas en Ayacucho, en la sierra peruana, al costado de Cusco, eran un pueblo irreprimible, ¿no? Imbatible. Eran unos monstruos en la guerra y siempre estuvieron en conflicto. Fueron largas guerras con ellos, ¿no? Algo así como, no sé si uno de ustedes conoce la revista Asterix, ¿no? Esos galos que resistían al Imperio Romano. Estos chancas eran así. Y de hecho, los descendientes, muchos descendientes de los chancas, tuvieron que ver con el terrorismo de los años 80, porque fue en Ayacucho donde empezó esto que para nosotros fue una tremenda desgracia, ¿no? Los atentados terroristas que mataron 70.000 peruanos. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, la primera unificación del país se da con el Tahuantinsuyo. Cuando los españoles llegan acá, encuentran una enorme organización. No, a diferencia de otros lugares, no es que se encuentren como, por ejemplo, en Norteamérica, ¿no? Tribus sueltas por aquí y por allá, que además ni siquiera eran sedentarias, sino cazadores, recolectores, casi en la prehistoria. Cuando llegan acá encuentran un avance demasiado grande como para poderlo destruir. Entonces lo que le toca a los españoles es, como un proceso similar al de México, negociar con las culturas sometidas y rebelarse con ellas contra el incario. Y eso es lo que termina pasando, porque de otra manera es imposible comprender que 300 hombres, por mucho que tuvieran armas de fuego, caballos o lo que fuera, pudieran conquistar un imperio en ese momento se calcula, se dice, nunca se sabe mucho porque no hubieron censos, pero se dice que eran como 10 millones de personas, una cosa así. Y lo que hacen los españoles, que es una empresa privada, además la que lo hace, ¿no? Esta empresa realizada por 3 hombres, ¿no? Pizarro, Almagro y Hernando de Luque. Hernando de Luque es el que pone el dinero, Almagro es el que mueve el tema político en España, y Pizarro es el estratega guerrero, el estratega militar, que sabe pelear estas guerras, ya había estado antes en guerras de conquista, y eso es lo que llega acá. Entonces, esta primera unificación del país es lo que queda en la memoria peruana, ¿no? O sea, por eso a veces somos incas, ¿no? No es falso, pero no es del todo cierto, ¿no? Porque sí que lo somos, pero al mismo tiempo es imposible renunciar o menoscabar o negar la herencia española. Unos minutos a la cosmovisión andina, ¿no? Eso es lo que encontraron los españoles. En todo el Ande, en la gran mayoría, el mundo incaico andino, y cuando digo incaico, digo el de todas las culturas que se asimilaron al imperio. Está el Anam Pacha, que es el cielo que se representa por el ave, especialmente el cóndor. El Cay Pacha, que es la tierra y se representa por el puma. El puma es un animal mítico para los incas y para todos los peruanos antiguos, ¿no? Porque es un animal muy esquivo, muy difícil de ver y muy mortífero. Entonces, la tierra es lo que nos da de comer, ¿no? El mundo del Caipacha tiene en su centro a la Pachamama, que es la madre tierra. Hasta ahora, por ejemplo, se hacen pagos a la tierra, ¿no? Aquí en el Perú, no sé si pasará así en Colombia, pero aquí en el Perú, si tú ves a 2 obreros que están trabajando, techando una casa, construyendo un muro, y descansan, se toman una cerveza y el primer vaso lo tiran al piso, ¿no? Sirven un vaso de cerveza y el líquido lo echan al piso, pagando la tierra, una costumbre muy antigua. El pago a la tierra, ya hay también hay rituales más complicados, con hojas de coca, con etcétera, otras cosas más, ¿no? Pero el culto a la tierra era un culto también bastante común, bastante extendido. El Urim Pacha es el mundo del agua, la serpiente, representado por la serpiente. ¿Por qué la serpiente? Porque el río parece una serpiente. Sobre todo los ríos amazónicos, porque los ríos costeños son torrentes delgados y fuertes que bajan cuando hay lluvia, ¿no? Tenemos, me parece, cerca de 30 ríos desde Tacna hasta Tumbes,
que son valles costeños, valles costeros, ¿no? Nuestra costa está bien pegada a los Andes, ¿no? En el Perú, por ejemplo, cuando tú vas a otro país, yo tuve la oportunidad de viajar a los llanos colombianos, estuve en Villavicencio. Creo que nunca he sentido tanto calor en mi vida, pero era impresionante para mí ver el llano, ¿no? Porque nosotros en el Perú llano no vemos costa, vemos mar y cerros, ¿no? O sea, uno se voltea y es imposible que no vea un cerro atrás, ¿no? En toda la costa, tú jamás ves plano. O cuando yo también he estado en Buenos Aires y ves esas extensiones donde el sol se pone sobre tierra. Para nosotros es imposible eso, nunca pasa eso, ¿no? Que el sol se ponga sobre la tierra, ¿no? Acá no pasa eso. Nuestras puestas de sol siempre son sobre el mar, ¿no? Entonces, estos paisajes evidentemente influyen en el carácter de las gentes, ¿no? Y si tú te preguntas por los caracteres peruanos, los peruanos del norte son más expansivos, más cordiales, risueños, graciosos, abiertos, más infieles también, menos estables, ¿no? Si tú te vas al sur, ¿no? Donde yo vivo en Arequipa, de Arequipa del Sur, Puno, Cusco, Arequipa, por ser una zona serrana con frío, la gente es mucho más cerrada, ¿no? Es difícil que te reciban con una sonrisa, ¿no? Pero una vez que entablas las amistades son duraderas, fuertes, de sangre, ¿no? Son más solemnes también. La selva peruana es para todo el país también una especie de misterio, ¿no? En la selva hemos entrado muy poco, ¿no? Porque tú tienes en la selva por ahí 3 entradas fuertes, que es esta Iquitos, y la otra que es la Madre de Dios, ¿no? Y en el centro está Ucayali. Entonces, la selva peruana, probablemente también como la selva de ustedes, en buena parte es impenetrable, ¿no? Y tiene unas poblaciones que son todas nómades, porque es imposible establecerse en un sitio por mucho tiempo porque sube el agua, baja el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Son poblaciones bastante precarias también, las que tenemos nosotros acá. Y también el Ucupacha, que es la tierra de los muertos, ¿no? La zona más baja de todas. Y esto que ven a la derecha es lo que se conoce como una chacana, es una cruz así dentada, ¿no? Que expresa todos los mundos y cómo están, ¿no? Arriba pueden ver el Anampacha, el Caipacha, el Ucupacha, y a la derecha el cóndor, el puma y la serpiente, y cómo se establecían las tareas, el Ayin Ruray, el Ayin Munay y el Ayin Yachay, y las construcciones sociales, el Aini, la Minca y la Mita, ¿no? El Aini era un conjunto de familias, la Minca era cuando se organizaban las familias para construir algo, y la mita era lo que el imperio exigía a cada población, ¿no? La mita era una cosa obligatoria. O sea, tú estabas en tu casa, venía un oficialín que decía, ya vamos a construir una sequía, y todo el pueblo tenía que ir a construir la sequía, ¿no? Para todos, obviamente, pero el trabajo estatal, por así decirlo, era la mita. Y la cosmovisión andina se mueve muchísimo con dualidades, húmedo, seco, arriba, abajo, vivos, muertos, hombre, mujer. Todo el tiempo están jugando siempre con dualidades. Listo, eso es el Perú precolombino, evidentemente en 4 brochazos, no tenemos tiempo para mucho más. Yo les comparto además que a mí la arqueología siempre me ha gustado y es fascinante imaginarte cómo fue este mundo donde los rastros son todos pictóricos o cerámicos o tejidos o también los edificios. Pero aparentemente hasta hoy no se reconoce escritura, ¿no? Entonces, cuando uno visita Machu Picchu, dice, ¿cómo pudieron construir esto sin planos, sin que se transmitiera de generación en generación? Porque una ciudadela de ese tamaño, en ese lugar, es imposible que se construya en menos de 100 años o más. Entonces, ¿cómo la hicieron? Porque no solamente está Machu Picchu, si ustedes van por el Valle Sagrado van a encontrar Ollantaytambo, Pisac, que son cosas impresionantes. Aparentemente, la muestra de poder del Incario era vivir en lugares imposibles. Además que en las guerras de la época el que está arriba gana de todas maneras. Tiras una piedra y matas al de abajo. Y así funcionaba más o menos. El virreinato peruano empieza con la conquista. Lo podemos dividir en tres periodos, el virreinato peruano. Y
lo más propio es llamarlo virreinato. El Perú nunca fue una colonia, ¿no? Se usa mal la palabra, sí, esto es arquitectura colonial o lo que fuera. Sí, sí, pero eso en realidad es una acusación inglesa, ¿no? Porque nosotros nunca fuimos colonia, fuimos virreinato, para bien y para mal, es distinto. La colonia siempre fue totalmente extractiva, ¿no? Si ustedes ven las colonias inglesas, primero en el norte borraron o redujeron a la mínima expresión las poblaciones nativas. Aquí no, aquí se produjo un mestizaje necesario porque era imposible vencer a una civilización tan grande. Entonces lo que hizo España fue conquistarla, hacerla hispana, ¿no? Se cuenta la conquista desde 1532 a 1572, unos 40 años, hasta la muerte de Atahualpa, el último inca, hermano de Huáscar, que estaba en guerra civil. Con la muerte de Atahualpa se puede decir, ahora sí ya España es dueña del territorio, comienza a administrar. En España reina la casa de los Habsburgo, también conocidos como los Austrias, y eran una casa bastante heredera de la reconquista española, ¿no? Ustedes saben que España estuvo 8 siglos bajo el Islam y con Isabel la Católica y el reinado de Aragón, ¿no? Fernando de Aragón, reconquistan, obviamente no sin mucho esfuerzo, todas las tierras españolas hasta la expulsión del último califa. Pero lo que ocurre en España es que esta reconquista se hace bajo la bandera del catolicismo, ¿no? Porque es una guerra político-religiosa. La bandera es la religión. Entonces, podríamos decir que la España que llega acá es como una edad de la cristiandad prolongada, ¿no? Mientras que en Europa ya comenzaba a aparecer la Ilustración con el Renacimiento, con varios movimientos humanistas, ¿no? En España lo que hay es una fuerte adhesión a Roma como bandera de civilización. Entonces, el proceso de construcción del virreinato tiene muchísimo que ver con la evangelización, porque la evangelización era parte crucial de la construcción de este vicerreinado de España, ¿no? El virrey era un rey acá, ¿no? Allí les he puesto, perdón, arriba está la foto de los 3 socios de la conquista, la foto no, la pintura, ¿no? De Pizarro, Almagro y Luque, Hernando de Luque, que era un sacerdote. Y donde he puesto los Austrias, he puesto también una cosa muy simbólica, que es la iglesia de la Compañía de Jesús en el Cusco, que está en la misma plaza de la catedral, ¿no? Los jesuitas jugaron un papel fundamental en la construcción del imperio, del virreinato, del imperio peruano, por decir así. Y se le puede llamar por eso a esta época, la época de la cristiandad indiana y el barroco. El barroco es esencial porque el barroco empalma muy bien con la cosmovisión andina. Porque el barroco, ¿qué cosa es? El barroco es la lectura de la realidad entera con toda su complejidad, concentrada fundamentalmente en la Eucaristía, ¿no? El barroco peruano, si ustedes ven una portada barroca como la que está allí, no se ve muy bien. Aquí tenemos la Compañía de Jesús en Arequipa y la portada es una hermosura donde están todos los frutos del Perú en toda la pared. Y en el centro, frutos, animales, y además lo abigarrado del asunto es porque el barroco quiere dar gloria a Dios de parte de todas las criaturas. Entonces, hay desde animales, perros, llamas, tigres, cóndores, hasta animales mitológicos, ¿no? Náyades, sirenas, atlantes, etcétera, 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 ¿no? Porque todo eso se recoge, ¿no? El barroco en ese sentido, yo creo que tiene mucho que ver con la mentalidad peruana. Nuestra mentalidad es barroca, compleja, de 1000 detalles, de muchas cosas así. Y que también se expresa en la comida, ¿no? La comida peruana es una comida que tiene productos de todas partes, ¿no? Es de una gran riqueza en ese sentido porque en cada valle se cocina una cosa distinta. Y esto también tiene que ver con el barroco, porque somos un país que tiene
una enorme variedad, por ejemplo, de peces, ¿no? Una enorme variedad de animales comestibles, una enorme variedad de frutas, verduras, etcétera, que se fueron cultivando con prodigios de ingeniería antigua como los andenes, ¿no? Si ustedes un día vienen por acá a Arequipa, yo los puedo invitar a conocer el famoso Valle del Colca, que está en Cayoma, a la vuelta de los volcanes que yo tengo acá al frente, ¿no? Y es una andenería realmente prodigiosa. Uno se pregunta, ¿estos señores cultivaban todo esto? Y efectivamente, cultivaban todo eso. O sea, es una cosa enorme, ¿no? Enorme cómo construyeron todo esto y fueron ahorrando agua, ¿no? En vez de que el agua baje, se iba deteniendo piso por piso y se iban cultivando por pisos, ¿no? La segunda parte, o la tercera parte del virreinato, es cuando ya entra en crisis España en Europa y comienza la época de los Borbones, que son afrancesados. Los grandes, viejos enemigos de España en Europa, que son Francia e Inglaterra, comienzan a aparecer. Pero primero Francia, ¿no? Francia, que es la cuna de la Ilustración, comienza a plantear ya no el gobierno del rey o virrey, que básicamente son investidos por potestad divina, ¿no? Y se pasa todo el proceso que todos conocemos, ¿no? Cuando ya empieza la Ilustración, el reinado de la razón y el despotismo como forma de gobierno, ¿no? El despotismo ilustrado, famoso. Y yo les he puesto una foto ahí de la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas me parece que es en 1770 ya, por ahí. Pero igual ya venían siendo utilizados de muchas maneras. Quien haya visto esa vieja película de La Misión, más o menos puede darse cuenta de qué fue lo que pasó. O sea, fueron expulsados. ¿Por qué? Porque tenían muchísimo poder y porque también eran la gran escuela de cristiandad, ¿no? Y cuando uno quiere quitar a Dios de referencia de gobierno y poner a la ley o el sufragio popular, evidentemente tiene que, entre comillas, desarraigar una idolatría previa, ¿no? Es lo que los españoles hicieron con las idolatrías precolombinas también. Hubo la famosa extirpación de idolatrías por todo el Perú, ¿no? El reemplazo de las huacas por las cruces. Lo cierto es que el catolicismo del virreinato, y esto es importante entenderlo, el fuerte catolicismo del virreinato, bastante dogmático y claro, promovido, sostenido por la Escuela de Salamanca, en España, era una fuente de unificación. O sea, yo me atrevería a decir que el Perú es católico. Ojo, no estoy diciendo que sea practicante, ni que sea bueno o malo, sino que culturalmente es católico. Eso no se puede negar. Hasta para criticar a la iglesia, el peruano es católico, ¿no? Lo piensa todo con términos católicos. No podría rastrear hasta las más feroces críticas a la iglesia y al cristianismo en la ética cristiana. Entonces, eso es un poco, creo que este periodo además en el país se estudia poco, pero el virreinato es muy, muy interesante cómo se organizó, qué instituciones buenas tenía. La tan denostada Inquisición, por ejemplo, era un tribunal más civil que religioso, de la cual se toma el modelo del Poder Judicial hoy. Eso no puede negar nadie, ¿no? Entonces, si bien la Inquisición cometió excesos, etcétera, fueron muchísimo, muchísimo menos graves de lo que cuenta la leyenda negra, ¿no? Por ejemplo, la Inquisición existió 300 años en el país y ejecutó por pena capital, me parece que no pasaron de 20 en 300 años, ¿no? Y además era solamente para españoles. La Inquisición no tocaba a los indios porque los indios eran considerados menores de edad, o sea, súbditos del rey, pero menores de edad. Entonces eran cuidados por la corona. Evidentemente, yo de ninguna manera voy a esconder o pasar por agua tibia o decir que no pasó. Tuvieron muchísimos abusos, explotación, etcétera, 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 etcétera. Pero que una evangelización a conciencia y profunda, eso lo muestran las innumerables fiestas religiosas que tenemos en el Perú. Una de las más importantes es el Señor de los Milagros. Es una procesión que llega a juntar 2 millones de personas en Lima, ¿no? Y que el Señor de los Milagros está en el último rincón del país. Eso es así, ¿no? Muy bien. Con eso llegamos a la independencia y a la república, ¿no?
La independencia es casi una guerra civil aquí en el Perú, ¿no? Y el Perú es el último país en asumir la independencia por una razón bastante obvia, porque España era muchísimo más fuerte en Lima y en el Perú en general que en los países más alejados, Argentina, Colombia, Venezuela, que era parte de la Gran Colombia. Brasil es otro mundo, porque Brasil es el mundo luso, ¿no? Son lusitanos, portugueses. Y Chile tampoco, Chile no tenía nada, ¿no? O sea, Chile era una capitanía, ¿no? Entonces, la independencia fue dándose de las periferias hacia el centro, ¿no? Y acá, probablemente ustedes también conozcan, hay muchísimas discusiones sobre qué cosa fue realmente la independencia, ¿no? Fue como una guerra civil, españoles nacidos acá peleándose contra españoles nacidos allá, porque al final los estamentos sociales se conservaron casi íntegros. O sea, el criollo limeño siguió siendo un español terrateniente, ¿no? La única diferencia fue una especie de cambio de dueños. Los indios serían explotados y los negros también, ¿no? La presencia negra en el país es minoritaria, son muy chiquitos. O sea, básicamente se concentraron en la costa sur, en un pueblo conocido como Chincha, ¿no? Yo diría que toda la negritud peruana, y esa palabra la digo porque ellos mismos la usan así, con toda la riqueza folclórica que tiene, de música, de bailes, etc., se concentra, yo diría, Chincha, el sur chico peruano, ¿no? Y no hay más, ¿no? Acá hay un famoso dicho que es gallinazo no canta en puna, ¿no? El gallinazo es un pájaro negro, grandote, es un sopilote, no sé cómo le llamarán en Colombia, es un buitre pequeño, ¿no? Y se dice gallinazo no canta en puna porque, claro, la persona negra no tiene la constitución física para sobrevivir en la altura. Se mueren, literalmente. O sea, no les va bien en la altura. Entonces, toda la población negra quedó en la costa y en la costa sur. Muy bien. Se genera así la república, ¿no? Y el país reemplaza el virreinato por la república. La república quiere crear nuevos santos en los héroes de la independencia. Un símbolo clarito de esto es el famoso Panteón de los Próceres en lo que era el Real Convictorio de San Carlos, que hoy día es la Universidad Nacional de San Marcos, en el centro de Lima, en el Parque Universitario. Era una iglesia que pertenecía al Real Convictorio de San Carlos, donde obviamente era una iglesia que era otra. Y se convirtió en el Panteón de los Próceres. Ahí están los huesos de los grandes héroes de la independencia. Esta idea de reemplazar los santos cristianos por los héroes es una idea ilustrada, ¿no? Hay que dominar el imaginario de la gente y cambiarle a los santos por los héroes. Y funcionó mal que bien, existe, ¿no?, la idea de un país laico, por lo menos en su gobierno, ¿no? Eso es la república, ¿no? Ahora, la república peruana tiene un inicio tremendamente conflictivo. Cuando yo estudié el doctorado en Ciencias Sociales, había un profesor que decía que realmente es un milagro que seamos un país, ¿no? Y somos un país bien difícil de gobernar por eso, porque somos muy fragmentados, ¿no? Para que se hagan una idea, del año 1824, cuando ya se cierra la independencia peruana, ¿no? Porque se proclama en el 21, pero hasta 1824, por ejemplo, Arequipa seguía siendo España, ¿no?, hasta que firmó la independencia en el 24. 3 años, esto era España. Esta ciudad en concreto, Arequipa, es la ciudad más española del Perú, ¿no? Si tú te paseas por acá, se parece a Sevilla, se parece a varios lugares de España. Se le llama también Ciudad Blanca porque aparentemente la mayor población era española y la población indígena era servidumbre, ¿no? Bueno, la República Peruana, decía yo, para que se hagan una idea, de 1824 a 1850, más o menos 25 años, tuvo un presidente al año. O sea, era golpe de Estado tras golpe de Estado tras golpe de Estado, porque claro, lo que quedaban eran caudillos. Al desaparecer, entre comillas, la iglesia, porque la iglesia se va con España, ¿no? Queda solamente el obispo Goyeneche, el obispo de Arequipa. Y el clero se hace secular, ¿no? Por eso es que en el proceso de independencia, en el proceso ilustrado de la independencia, hay una especial antipatía hacia las órdenes religiosas, porque las órdenes religiosas obedecían directamente a su superior. En cambio, el clero secular estaba sometido al poder político también. Era el presidente de la República el que nombra, el que aceptaba la triada de candidatos al arzobispado de Lima, ¿no?, entre otros. Y ya está. Esa es la República. La República Peruana en el siglo XIX es un nacimiento bastante traumático,
hasta que llega nuestra gran desgracia, que es la guerra con Chile. La guerra con Chile en 1879, 1881, es un desastre, ¿no? Muestra todas las falencias de la organización del Perú, toda la falta de solidaridad entre sus pobladores, y Chile arrasa, por lo menos con toda la costa peruana, y llega hasta Ancón, al norte de Lima. Allí se firma el tratado, se acaba la guerra y comienza la reconstrucción del Perú. Los peruanos a veces tenemos suerte y hacia finales del siglo XIX hubo este famoso boom del guano y del salitre, ¿no? Que eran fertilizantes muy caros, ¿no? Tenemos una costa llena de aves guaneras y se cosechaba prácticamente el guano de las aves y el país se enriqueció muchísimo. Se enriqueció, pero nunca se industrializó, ¿no? Se hicieron cosas muy lujosas, muy bonitas. Hay un famoso presidente que es Augusto B. Leguía, que trazó la avenida Arequipa en Lima, ¿no? Y era además una arquitectura afrancesada, bastante moderna de la época, y que da a Lima esa buena parte de esa estructura que hoy día tiene el centro, ¿no? Bastante afrancesada. De hecho, el Palacio de Gobierno peruano es afrancesado, ¿no? Es un rococó mestizo, pero rococó. Listo. Con eso termino simplemente explicando en qué estamos hoy, ¿no? ¿Qué es lo que queda de toda esta historia y de todas estas culturas que van caminando y van mezclándose, ¿no? Yo diría que lo que tenemos es una cultura ética ilustrada, ¿no? Es decir, la ilustración, el gobierno se queda con la parte ética del cristianismo. Hay un autor que es un chileno, Pedro Morandé, muy bueno, muy inteligente planteando estas cosas. Tiene un artículo sobre la religiosidad popular y él dice que la cultura académica ilustrada se quedó con la parte ética del cristianismo, mientras que la religiosidad popular se quedó con la parte plástica u óntica del cristianismo, ¿no? Entonces nosotros tenemos una especie de cristianismo dividido, ¿no? Las élites ilustradas, que lo único que valoran o lo que más valoran es la ética, mientras que el pueblo, si podemos usar esa palabra en general, lo que valora es lo simbólico, lo sacramental. La economía del Perú ha sido y sigue siendo principalmente extractiva. Nosotros no tenemos industrialización razonable o acorde a los recursos que tenemos. No la hemos tenido nunca y parece que no la tendremos tampoco, ¿no? Es una sociedad étnicamente fragmentada e ideológicamente enfrentada, ¿no? Tenemos los grandes traumas del siglo XX, el terrorismo de los 80, primero los golpes militares, el golpe militar de Velasco, estamos hablando del 68, ¿no? Que hace que el país sea gobernado por una especie de tiranía militar, que como todas las tiranías genera una casta pues, militarista que se enriqueció mucho y que estaba muy cargada de odio hacia los grandes terratenientes anteriores. Con razones o sin razones así era, ¿no? Económicamente el gobierno de Velasco y Morales Bermúdez, que son los militares, termina siendo un desastre económico, ¿no? Un desastre muy grave. En el 80 se elige a Belaúnde, que es un arquitecto que había peleado mucho porque el Perú sea una democracia, qué sé yo. Llega, pero en esa época empieza el terrorismo. Después de Belaúnde viene Alan García, después de Alan García viene Fujimori, ¿no? Y probablemente ustedes ya sepan un poco de esto. Fujimori gobierna 10 años, una corrupción muy grande, sobre todo en el segundo gobierno. Y en el primero Fujimori hace una cosa muy interesante, construir caminos. O sea, recupera, por así decir, entre comillas, el Capacañán. No el Capacañán de los incas, pero se da cuenta de que si este país no se conecta por carreteras, realmente no somos un país, ¿no? Es un gran mérito de Fujimori ese, eso creo que no lo puede negar ni el que más lo odia, ¿no? Yo no soy fujimorista para nada, pero eso hay que reconocerlo. Después viene la corrupción con Montesinos y toda esta desgracia que hasta ahora vivimos. Y bueno, los gobiernos que han venido desde ese entonces, ¿no? Después de Fujimori viene Toledo que es un economista que estudió en Estados Unidos, pero de fuerte color populista de izquierdas, una izquierda, lo que aquí llamamos la izquierda caviar, ¿no? Una izquierda bastante de opereta en realidad, porque se enriquecía como quería. Y después de Toledo viene Humala, que era el cuco comunista, que después se puso un polo blanco y
terminó firmando con lo que se conoce como los dueños del Perú, las grandes familias con un montón de dinero en este país, ¿no? Los Romero, los Graña, etc. Después de Humala viene el segundo gobierno de Alan García, que era lo que conocemos como un gobierno de piloto automático. Después de Alan García viene Kuczynski, Vizcarra, un golpe de Estado a Merino, asume Merino, lo votan a Merino, y terminamos con el presidente Castillo, que es una de las peores desgracias que le ocurrió a este país, porque realmente un hombre bastante incapaz para nada, ¿no? Y eso es lo que está pasando hoy en este país, ¿no? O sea, estamos con una presidenta que también va más o menos en piloto automático porque no tiene mucha idea, ¿no? Aunque es ciertamente un poco más inteligente que el presidente anterior, ¿no? Que dio un golpe de Estado fallido ridículo prácticamente. Y bueno, factores de unidad externa, como lo que está pasando en este momento con ustedes que están viendo el partido de Colombia, es el fútbol, ¿no? El fútbol nos hace llorar a todos. Aquí cuando se juega Perú, todos cantamos así con la voz quebrada, ¿no? Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, ¿no? Emocionado doy gracias al cielo, ¿no? Por darme la vida contigo, Perú, que me entierren en este suelo, etcétera, etcétera. Y la comida. La comida es un factor de unidad externa, ¿no? Si algo hacemos los peruanos es comer. Si algo se hace en el Perú es invitar a comer. Si los negocios se hacen comiendo, o sea, cuando uno vive acá le parece normal, pero cuando uno va a otros países dice, la gente no come tanto ni así, o sea, la comida no es tan importante, ¿no? Incluso nuestra manera de hablar, ¿no? Para despedirse la gente dice chaufa, que es el arroz chaufa, ¿no? Ese arquero que tapa mal es una mazamorra, ¿no? Que es un postre, qué sé yo, y se usan muchas expresiones así que tienen que, o alguien que no te hace caso, te tiró arroz, ¿no? Porque el arroz es pues, lo menos sabroso de la comida, ¿no? Uy, le tiraron arroz, ¿no? Y así hay miles. O alguien te agarra con las manos en la masa y se dice frito pescadito, ¿no? O sea, y así, el peruano en general tiene una fuerte identificación con su comida. Pero bueno, y los factores, yo diría, de unidad interna, si es que alguna unidad puede tener este país, y la tiene realmente, es el idioma y la religiosidad católica. Eso lo diría yo soy católico, pero lo diría sin serlo, o sea, porque es verdad. O sea, y el idioma es el español, obviamente, ¿no? Hay enormes idiomas muy inteligentes, muy ricos, como el aymara, como el quechua, como el puquina, como eh, todas las lenguas de la selva, los ayánicas, los huitotos, los shipibos conivos, etc. Los tayanes en el norte. Pero yo creo que el español le da una unidad al país que no se la puede dar nada, porque es casi como nos entendemos, ¿no? Y por último, la religiosidad católica. Listo, yo quería simplemente terminar con un videíto que yo hice así de manera artesanal, que es como una pequeña síntesis de lo que es el Perú, ¿no? Este videíto yo lo hice, me encontré unas cartulinas en plena pandemia y me puse a dibujar, porque no tenía quien me hiciera una especie de ilustración de lo que yo había escrito, y por eso quería compartírselo. Dura 3 minutitos, no sé quién me iba a ayudar con esto. Ya estamos compartiendo la pantalla. Espero ¿Me que me hayan... confirman si ya la ven? No haya estado hablando solo, a ver. No, aquí estamos, don José, aquí estamos. Perfecto. Entonces, ¿yo Estamos qué hago? ya. Ya dejé de No, compartirlo. Ya. listo. ¿Ya ven mi pantalla? Yo lo veo. Sí, sí, también. Listo. Yo comparto nuevamente. Listo. El cielo y la tierra, el mar y la costa, los abismos, las cimas, las moles andinas que se ondean, se amansan como el agua hecha serpiente y cocha en los ríos amazónicos, los infinitos peces, aves, felinos, roedores, osos, camélidos, frutas, tubérculos, granos, árboles, la queñua, el gigante chihuahuaco de la Omagua, el molle yunga, el recio guarango o algarrobo del desierto, los hombres de todas las historias, razas que convergen como trenzas de tiempo en una lluvia colorida de cara al cielo,
entresijos de un altar barroco andino coronado por la Eucaristía. Llanes, chachapoyas, chavines, mochicas, chimúes, huaris, huancas, chancas, chinchas, paracas, nazcas, chiribayas, churajones, quepala, tosh, zumbay, micuya, aymaras, coyaguas, cabanas, quechuas, ayánicas, chipivos conivos, huitotos, incas, el tahuantinsuyo, el virreinato, España buscando gloria, la del mundo y la de Dios. Piratas, milagrosas gestas navegantes, tristeza de africanos cazados y vendidos como esclavos, hicieron baile y música con su sangre. Indios explotados en las minas, todos defendidos por la iglesia. Nombres infames que se pierden en el olvido, junto a los grandes santos que siempre recordaremos. El parto de un nuevo mundo, héroes de una guerra fratricida, la llegada de orientales para la caña y el guano, europeos escapando de su propio infierno, maestros, artistas, poetas, cantores, científicos, ingenieros y obreros que rompieron los cerros uniendo lo imposible, junto a hombres enfermos de poder, vergüenza de sus familias, aduladores, plutocracia, terrorismo, dictaduras, la ley hecha arma, la propaganda, la corrupción, la pandemia, la incertidumbre, el miedo y también la entrega de tantos, la angustia de no tener trabajo, la enfermedad, la muerte. Tiempos duros que forjan hombres y mujeres fuertes. Y los niños nacen olvidando y haciendo olvidar cualquier desgracia, hablándonos de Dios, devolviéndonos la fe, la esperanza, el amor. Por eso, con todo y a pesar de todo, llevamos Perú en el alma. Beber este truco antes de dormir. Don José, ¿tienes el micrófono apagado? Sí, ya lo prendí. Me di cuenta. Bueno, amigos, eso es más o menos lo que yo preparé. Este videito era un poco la síntesis de todo lo que dije. Y eso, nada más, un gusto haber podido humildemente contribuir un poco con lo que ustedes están haciendo. Gracias por la invitación. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario o algo. Bueno, pues de nuestra parte, don José, pues agradecemos por esta excelente ponencia de parte de la Católica del Norte y de todos los que estamos acá. Creo que es una información que nos amplía mucho sobre la historia de un país vecino, ¿cierto? Como lo es en este caso, pues que estamos hablando de Perú. La verdad, creo que es una información muy, muy enriquecedora para cada uno de nosotros. No sé si de los que estén acá tengan alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado frente a la ponencia. Dicen que Bueno, cuando no hay preguntas se entendió todo o no se entendió nada. Espero que sea. exactamente. Pero ¿sabe cuál es la cuestión, don José? Que en este caso los vamos a evaluar y esperamos que hayan puesto mucha, mucha atención porque les tenemos una sorpresa. Además de la gran ponencia que nos acaban de compartir en este espacio, nosotros preparamos un formulario donde vamos a evaluar ese conocimiento que hemos tenido y adquirido de este país. Entonces, nuestro compañero Omar nos va a estar compartiendo el enlace del formulario donde van a ver unas preguntas y los cuales ustedes tienen hasta las 6:30 para dar respuesta de manera correcta y en el mayor tiempo posible. Ya nosotros de manera interna vamos a estar verificando que las respuestas que hayan puesto cada uno de ustedes sea la correcta y con esto pues tendrán un premio que no les vamos a decir cuál es una sorpresa, tendremos un premio y nos estaremos comunicando con ustedes desde
el área de pastoral y la oficina de Omar, ayúdame. Del área de internacionalización. Exacto, perdón. Muy bien, Nos amigos. estaremos comunicando con ustedes. Entonces, Omar, compartes por favor el enlace para que ellos se pongan muy juiciosos a responder esas preguntas. Todas las preguntas que hay en el formulario son de esta ponencia. No trajimos preguntas externas, sino de lo que nos compartió el doctor José. Entonces, los invitamos a que la compartan. También en el chat les compartimos el enlace de asistencia para que nos lo diligencien, por favor, y quedar la evidencia de su participación en esta charla. Nuevamente, doctor José Manuel Rodríguez, les damos las gracias por esta gran ponencia, por este gran espacio, por sacar de su tiempo y compartirnos de la historia tan enriquecedora que es Perú. No sabía tanto de ella y la verdad que mil y mil gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo me tengo que ir a tomar un examen. Un Claro que fuerte sí. abrazo a todos y que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Luego. Luego, muchas gracias.